Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. ¿Necesitan hacer un rodaje los automóviles actuales, los coches del siglo XXI? Es una pregunta recurrente que me hace mucha gente. Todo el mundo cuando se gasta el dinero en comprar un coche nuevo quiere tener la garantía de que al menos arranca con él de la manera más cuidadosa posible para garantizar el máximo su vida útil. Y es una pregunta recurrente y también una creencia popular que los coches nuevos ya no necesitan rodaje porque salen rodados de fábrica, ¿no? ¿Quién más o menos no ha oído alguna vez esa afirmación? Así que realmente un coche nuevo necesita algún tipo de cuidado en el motor. Bueno, pues la respuesta es muy fácil. La tienes en el manual de instrucciones del coche. Hasta luego. Adiós. Es broma, no. Vamos a desentrañar un poco esta duda porque es bastante sencillo y efectivamente sí, en el manual de tu automóvil yo te recomiendo encarecidamente de que te lo leas entero porque ahí justamente te va a explicar las particularidades de tu coche. Y es que todos los coches tienen particularidades. Los gasolina hay que cuidarlos a un régimen, los diésel hay que cuidarlos a otro régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay coches especiales, deportivos o con un motor con unas características de alto rendimiento que ya tienen cierto rodaje en el banco de potencia. Automóviles hablo muy especiales con unos motores que se fabrican fuera de las series habituales. Sea lo que sea, un motor diésel, gasolina, híbrido, etcétera, sí existen una serie de buenas prácticas que, como digo, van a estar explícitas en el manual de tu coche. Pero si no tienes acceso a él, te da pereza o simplemente quieres conocer, así de una manera global, cuáles son esas cosas que hay que cuidar en un automóvil nuevo, pues es muy sencillo. Todo lo relativo al motor, pero también algunas cosas más. Lo principal y lo más importante es saber que más o menos el ajuste del motor, sobre esto hay mucha polémica, algunos hablan de terminar el rodaje a los 6-8 mil, otros hasta los 15.000 para que todas las piezas estén bien ajustadas. Lo importante es saber que efectivamente todas las piezas del motor, que son móviles, necesitan un tiempo para terminar el ajuste fino, perfecto, y que todas las impurezas o pequeñas imperfecciones, tolerancias que pueda tener el motor, acaben por limpiarse y no provoquen, digamos, una avería o un mal funcionamiento o un funcionamiento por debajo del rendimiento esperado a lo largo del tiempo. Primer punto importante a reseñar y es que estas, digamos, tolerancias que tiene el motor se ha ido reduciendo con el tiempo y ahora las tolerancias son mínimas, está todo extremadamente ajustado, pero aún así hay buenas prácticas especialmente en los 2.000-2.500 primeros kilómetros que son cruciales para cuidar al máximo tu motor, que consuma lo mínimo posible y que tenga el máximo de rendimiento. De hecho, eso se puede notar. El mejor consumo en un coche se suele encontrar, pues eso, a partir de los 10-15.000 kilómetros aproximadamente, como cuando ya se dice vulgarmente, se ha soltado. Bien, dentro del motor, el cilindro, propiamente dicho, es efectivamente un cilindro en el que hay un pistón que está subiendo y bajando. El espacio que queda entre el pistón y el cilindro es justamente la tolerancia, es el lugar donde se generan, digamos, los rozamientos y unas temperaturas muy altas, y es justamente en la cabeza de este pistón en el que hay unos aros, unos segmentos, unos muelles que son muy importantes para garantizar la transferencia de calor, exactamente para tener siempre ajustada esta diferencia, esta tolerancia en el motor y también para asegurar la lubricidad del motor, ¿no? Que el aceite cumple con su función y que todo funciona de manera perfectamente lubricada. ¿Qué ocurre si pisamos a fondo el acelerador en un automóvil completamente nuevo o lo subimos de revoluciones mucho más de lo recomendado? Lo recomendado, como digo, está en tu manual, pero toma como referencia que en un coche de gasolina va a ser entre 3 y 4.000 revoluciones, más o menos, depende del coche, 3, depende del coche 4, es el régimen al que no debemos pasar bajo ninguna circunstancia. En un vehículo diésel, pues algo menos, alrededor de las 2.500, entre 2.000 y 3.000 revoluciones. Es muy importante eso, que no pasemos de ese régimen, que vayamos subiendo el motor de una manera progresiva, sin pasar de ese régimen, pero también que no lo pisemos a fondo, porque eso provoca un sobrecalentamiento dentro del motor, dentro de los pistones, que es lo que no buscamos. Así que no pasar de esos regímenes 3-4.000 en el caso de los gasolina, unas 500 vueltas menos en los vehículos diésel, es la recomendación más importante. Igualmente no pisar a fondo, podemos ir en una marcha larga y pisar a fondo y que el motor esté bajo de vueltas, no estemos a ese régimen, pero le estamos haciendo el mismo daño al motor. Sobrecalentamiento puede hacer que cuando todas las piezas no están bien ajustadas, pues haya una parte del motor, digamos, una impureza que se quede a donde no debe, o directamente una parte del motor que se dilate de manera excesiva y al final el motor no acabe subiendo y bajando con todo el recorrido de la manera más fina y perfecta. Así que esa sería la primera recomendación. A partir de ahí, pasados los primeros 2.500, 3.000 kilómetros, podemos ir subiendo, cada 500 kilómetros podemos ir subiendo unas 1.000 vueltas hasta que, llegados a los 6-8.000 kilómetros, ya podemos llevar el motor hasta la zona roja, siempre de manera progresiva. Así que primeros dos consejos súper importantes: no pisar a fondo, especialmente en los primeros kilómetros, no pasar de esos regímenes que os digo, sobre todo para proteger el funcionamiento del motor y para que todas esas pequeñas tolerancias, esos pequeños defectillos que pueda haber dentro del motor no afecten a lo largo de su vida útil y el motor se suelte y coja, digamos, todo su funcionamiento y se ajuste del todo.
Relacionado con esto también es muy importante, justamente por el mismo motivo, para no hacer que el motor, digamos, no esté trabajando bien en todo su régimen de funcionamiento, en todo su recorrido, en toda la carrera, sobre todo no viajar a velocidad constante en carretera, porque esto lo que hace es que el motor, al estar en un régimen estacionario, pueda provocar que en el futuro tenga, digamos, problemas para rendir correctamente cuando se le exija un régimen superior. Lo mejor para el motor es que estemos constantemente subiendo y bajando de revoluciones. Si tenemos que hacer un viaje con un coche nuevo con muy pocos kilómetros, lo suyo es que periódicamente pues levantemos el acelerador y volvamos a acelerar progresivamente, siempre aceleraciones suaves, progresivas, no hacer aceleraciones muy agresivas. Lo de la velocidad constante también es una cosa a tener en cuenta, sobre todo en esos primeros 2.500, 3.000 kilómetros. Luego, poco a poco, vamos a poder ir trabajando, digamos, de una manera lo más común posible. Y relacionado con esto de conducir de una manera deportiva o agresiva, cosa que no se debe hacer nunca en un motor nuevo, está también el asunto, lógicamente, de los frenos y de los neumáticos. ¿Qué ocurre cuando llevamos nuestro coche al taller para cambiar pastillas, para cambiar discos o para cambiar ruedas? Se nos recomienda que siempre en los primeros kilómetros, especialmente en los primeros 100 kilómetros, pero idealmente pues los 500.000 primeros kilómetros, no hagamos frenadas muy bruscas ni conduzcamos de manera muy brusca, porque todos los sistemas de frenado, la pastilla y el disco, se tienen que ajustar, tienen que tomar la forma exacta para ya llegar teniendo un mínimo de desgaste al ajuste que le va a dar el máximo rendimiento, cosa que no ocurre con la primera capa del sistema de fricción que estamos liquidando con el uso del coche. Lo mismo le pasa al neumático. Necesitamos unos kilómetros para que el sistema trabaje a pleno rendimiento. Si lo estamos forzando, podemos cristalizar las pastillas, podemos doblar los discos, y esto a la larga va a hacer que el vehículo funcione peor, ese sistema, e igualmente que se degrade más rápidamente. Igual pasa con los neumáticos, podemos directamente destrozarlos si hacemos el animal en los primeros kilómetros, o por lo menos comprometer mucho su vida útil en el futuro. Y por último, una recomendación muy importante que está relacionada con todo esto también es no sobrecargar el coche en los primeros kilómetros. Y eso implica, si es posible, no llenarlo de personas y de equipaje, y no pasa nada, el coche está preparado para eso, pero especialmente si a eso le sumas el hecho de tirar de una caravana, pues entonces ya sí que podemos tener un problema, porque vamos a tener que abusar del acelerador o incluso en algunas situaciones subir el motor de régimen más de lo que está recomendado en esos primeros kilómetros para poder conseguir la aceleración, para salir de una situación de peligro, para subir una cuesta prolongada en una autovía, por ejemplo, que es una de las cosas que más daño le pueden hacer al coche. Si no somos capaces de reducir bien de marchas, pisar a fondo cuando no debemos. Así que en esos primeros 2.500, 3.000 kilómetros tampoco deberíamos nunca de remolcar el vehículo cuando estamos haciendo el rodaje del coche, que como digo y vuelvo al principio, lo más importante y fundamental es que nos fijemos en el manual del usuario para saber exactamente en nuestro vehículo qué es lo que debes hacer. Si no lo tienes, si no quieres mirarlo, con estos consejos que te estoy dando, lo tienes claro. Y una pregunta final para terminar el vídeo. ¿Esto también se puede aplicar a los coches eléctricos? ¿Los coches eléctricos tienen rodaje? Bueno, pues al margen de que el sistema de frenos y las ruedas es igual, solo que afortunadamente en un coche eléctrico, si lo llevas bien, los frenos los vas a usar mucho menos porque vas a aprovechar la frenada regenerativa. La cuestión es que el motor de un vehículo eléctrico, en principio, como no tiene partes, digamos, sujetas a elementos que están en movimiento, digamos, en fricción, por lo menos en lo que es el giro del motor, que gira mediante imanes, no hay, digamos, un mantenimiento específico, pero sí que es importante tanto en el motor eléctrico como en las baterías, y lo vemos por la experiencia que nos van dando los coches, digamos, que se van empezando a estropear y a romper, eléctricos hablo, vemos que un abuso de estos componentes efectivamente también puede reducir mucho la vida útil de los mismos. Por ejemplo, hay muchos casos reportados de vehículos de Tesla con mucha potencia en los que una conducción deportiva continuada ha acabado rompiendo el motor eléctrico y lo han tenido que sustituir, ¿no? Incluso en algunos casos la marca se lava las manos y piensa que se ha hecho un uso abusivo del acelerador. Y con las baterías pasa lo mismo. Las baterías de los coches eléctricos es el componente, digamos, más delicado, y aquí durante toda la vida útil del vehículo vamos a tener que tener una serie de buenas prácticas de las que ya os hablé en un vídeo que os estaré poniendo por aquí arriba, a la que hay que añadir, por supuesto, también eso, informarnos muy bien en un vehículo eléctrico de cómo cargar la batería, de no hacer que pase normalmente de menos de un 15-20% de la carga mínima, ni tampoco pasarlo del 80%, salvo que una vez al mes, más o menos, lo carguemos completamente, con cargas completas de la batería y también descargas alguna vez prácticamente hasta cero, van a hacer que nos den la máxima vida útil, y al igual que con cualquier otro vehículo de cualquier tipo, pues tanto la batería como el motor eléctrico van a sufrir más si estamos constantemente acelerando y frenando de una manera muy fuerte, con lo cual estamos haciendo girar al motor siempre cerca de su régimen máximo, e igualmente a la batería le estamos exigiendo descargar y luego frenando, volver a recargar al máximo de las tolerancias que tiene, digamos, diseñadas desde un punto de vista técnico a la hora de dimensionar este producto. Así que nada más, amigos, espero que con estas explicaciones bastante sencillas haya desterrado el mito.
sí siguen siendo interesantes estas buenas prácticas a la hora de comprar un coche nuevo, aunque se ha avanzado mucho en este asunto y el rodaje, digamos que ya no es tan crucial, ahora que además todo está súper protegido por la electrónica y es más difícil meter la pata, pero siguiendo estos simples consejos conseguiremos que nuestro coche, llegados los 10-15.000 kilómetros, esté en plena forma, haya hecho su entrenamiento inicial y pueda afrontar el futuro de sus 100.000, 200.000, 300.000 kilómetros, los que le hagas con las máximas garantías posibles. Nada más, espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima, que espero que sea muy pronto. Hasta luego, adiós.